Eh, dice, por experiencia se sabe que cuando un vaso lleno de agua se hace girar alrededor, de su eje. Dice, se fuerza el fluido hacia afuera como resultado de la fuerza centrífuga. Y la superficie libre del líquido se vuelve cóncava. Este se conoce como movimiento de vórtice forzado. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un cilindro aquí vamos a hacer un dibujito encima de algo que tengo escrito, luego lo voy a borrar. Si yo tengo un cilindro, un vaso cilíndrico, cualquiera, ¿no? Lo más importante es que este vaso de aquí tiene un cierto líquido, por supuesto, que el líquido está lleno hasta aquí, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros lo vamos a hacer girar sobre un eje vertical. Entonces nosotros lo vamos a hacer girar así. ¿Ya? Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Dice que se fuerza al fluido hacia afuera, es decir, que trata de regar. Como ustedes ven, si yo empiezo a moverlo en esa posición, si ustedes hacen la prueba, empieza a regar el líquido, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿no ven? Hagan la prueba de poner un líquido y empieza a girar, entonces lo giran y entonces empieza a este nivel de agua que está totalmente horizontal acá, ¿ya? Al haber ese movimiento de una velocidad angular, porque no es una velocidad lineal, es una velocidad angular, entonces esa velocidad angular produce una fuerza centrífuga, ¿ya? Bien, fíjense, cuando yo tenía este mismo cilindro, si ustedes quieren, ¿ya? Lleno de agua, si ustedes quieren, aquí lo llenan de agua, y lo van a trasladar con una aceleración a sub x, y lo van trasladando de un lugar a otro, ¿no? Lo recorren, ¿no? Entonces el espejo de agua, debido a esa aceleración, se hace esto de aquí. El espejo, hemos hecho esos ejemplos, el espejo de agua se hace inclinado. Y por supuesto aquí hay un ángulo θ que nosotros podemos calcularlo geométricamente y también analíticamente. Si ese mismo vaso, en vez de trasladarlo, lo subimos hacia arriba o lo bajamos hacia abajo, hay un movimiento horizontal y hemos dicho que la presión es igual a la presión hidrostática, multiplicada en 1 más la aceleración en y sobre la gravedad, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver de que esa presión varía, porque está subiendo o bajando, nada más, ¿ya? Entonces, hay un movimiento horizontal que permite trasladarlo, hay un movimiento vertical hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Pero, ¿qué va a pasar con este cilindro que está rotando con una velocidad angular, ¿no? Entonces, dice, la forma de la superficie líquida, del líquido, que gira con el recipiente, porque no es que se traslade el líquido, sino que es el recipiente. Fíjense aquí, en el movimiento horizontal es el recipiente que se traslada, el recipiente que sube o baja, pero aquí es el recipiente con todo el contenido el que gira, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver que eso gira, ese espejo de agua va a tener algo así. El espejo de agua va a ser este. ¿Ya? Aquí sigue siendo el mismo
el mismo cilindro, el mismo ángulo, la misma circunferencia, pero el espejo de agua ya es este de acá, este rojo que estoy dibujando. Los que han llevado cálculo 2, esto se llama un paraboloide de circunferencia en este caso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que hay un paraboloide en todo esto, un paraboloide de circunferencia, ¿no? Entonces, el espejo de agua va a ser ese ya. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a poder es encontrar este valor de Y. Este valor de Y, que es la altura donde el nivel de agua es máximo. Si esto hasta el vértice de esa parábola, ¿ya? Entonces, nuevamente, si el movimiento es horizontal, yo trabajo con el ángulo tita acá, ¿no ven? Entonces, si el movimiento es vertical, yo digo que la presión hidrostática aumentada o disminuida en 1 con la razón entre la aceleración y la gravedad. Si el movimiento es circular, es decir, hay un movimiento como un vórtice, se le llama vórtice ahí, el espejo de agua que era inicialmente este de aquí, que era horizontal, ¿ya? Se me mueve a ese espejo de agua que hay con la parábola. Entonces, el espejo de agua es una parábola. Dice, la forma de la superficie del líquido que gira con el recipiente que lo contiene es un paraboloide de revolución, ¿ya? Por eso le he dibujado el paraboloide. En cualquier plano vertical que pasa por el eje de revolución, corta la superficie libre según una parábola, ¿ya? Entonces, fíjense, el espejo de agua ahora es este. Inicialmente el espejo de agua era este de aquí, en forma horizontal, ¿ya? Entonces, fíjense, si nosotros hacemos este giro con una velocidad angular W, esto es el radio que hay de la circunferencia, ¿ya? W es la velocidad angular, está girando sobre este eje, que se llama eje de revolución o eje de rotación, ¿ya? Entonces, gira ahí. Aquí no se borró, fíjense el paraboloide, ¿no? Nosotros si hacemos un corte, vamos a ver esta parábola, ¿no? Esa parábola que es la misma que esta de acá. Y nosotros, por supuesto, vamos a calcular este Y, que sería la altura de la parábola, que viene a ser igual a, ahí lo tenemos en pantalla, ¿ya? Ese Y vale W de X, W cuadrado sobre X. Este Y de aquí, oh, no me está queriendo borrar, un ratingo. Ya, ese Y es W al cuadrado por X cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Es decir, esa es la ecuación de la parábola, que por supuesto forma el paraboloide hiperbólico, donde X y Y son coordenadas de un punto genérico de la parábola en la superficie, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos esta parábola, ¿ya? Que como nosotros vemos siempre la parábola tiene un eje de simetría, Un ratingo, espérenme un ratingo, es que no se me quería borrar ahí.
Un ratito, se me fue la imagen. Ya. Ahora sí, ¿no? Entonces, nosotros, la única fórmula que vamos a tener es esta de aquí. La única forma que vamos a tener es esta. ¿Ya? Donde me está calculando justamente esta distancia máxima desde el punto máximo que hay bajo esa ecuación de la parábola, ¿ya? Porque esa es una ecuación de la parábola. W es un dato. La gravedad también es un dato, ¿no ve? Entonces lo único que nos quedaría aquí es y igual a x cuadrado, que es la ecuación de la parábola, ¿no ve? ¿Cierto? Entonces nosotros podemos encontrar todo ese valor, o encontramos la velocidad angular o encontramos y, ¿ya? Pero fíjense, esa es la ecuación de esta parábola que me forma la superficie del líquido. No nos olvidemos que el nivel inicial del líquido era este. ¿Ya? Muy bien. Ahora, un depósito, creo que ya hay muchos ejemplos. Aquí el volumen del paraboloide de revolución, nosotros tenemos un paraboloide así. Esto es un paraboloide. Si ustedes han llevado cálculo 2, ¿cierto? ¿Ya? Este es un paraboloide de circunferencia, porque esto de aquí es una circunferencia. Dice, este volumen yo lo puedo calcular por integrales dobles, ¿cierto? Con la ecuación de esta paraboloide. Entonces, el volumen del paraboloide de revolución, nuevamente lo puedo calcular por integrales dobles ese volumen. Pero aquí me simplifica y me dice es igual a un medio del volumen del cilindro circunscrito en él. Voy a borrar de nuevo ese paraboloide y voy a explicar qué es lo que me dice eso de ahí, esa teoría de ahí. Aquí tengo un paraboloide, lo voy a dibujar más bonito. Ese es mi paraboloide, que es el volumen vacío, no es el volumen de agua, ¿no ves? El volumen de ahí que está ahí en el hueco, ¿ya? Este volumen de ese paraboloide es igual a la mitad, dice. ¿A la mitad de quién? A la mitad de este cilindro. Hay un cilindro ahí, ¿ya? Para no estar calculando por integrales dobles esto de acá, porque necesito yo la ecuación del paraboloide. Aquí me dice que ese volumen rojo, este volumen de aquí, de este paraboloide, ¿ya? Va a ser la mitad de ese cilindro. Es decir, va a ser la mitad de ese cilindro. Es igual a un medio del volumen del cilindro. Ustedes saben que es fácil calcular el volumen del cilindro, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si yo supóngase que esto es h igual a 5 y esto es x igual a 2, por ejemplo. ¿Cuál sería el volumen de ese paraboloide de revolución? Hola, hola. ¿Cuánto sería? A ver, quiero escucharlo. Prendan su pantalla. Prendan su micrófono. ¿Cuál sería el volumen del cilindro? Ojo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el volumen del cilindro? Hola, hola, no los escucho.
Hola, hola. Pi por radio al cuadrado por la altura. Pi por r cuadrado por altura, ¿no? ¿Y cuál es el volumen del paraboloide? Multiplicado por 1 por Va a un ser medio. pi por r cuadrado por h sobre 2, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, con esa fórmula yo puedo encontrar este volumen vacío que hay aquí, el de rojo. ¿Ya? Bien. Ahora, fíjense, aquí hay ejemplo. La teoría no es más que esa. Pero también hay una rotación de masas fluidas en recipientes cerrados. En los recipientes cerrados aumenta la presión, dice, al girar los recipientes. El aumento de esta presión entre un punto situado en el eje Y otro en una distancia X del eje, en el mismo plano horizontal es. Aquí yo tengo una fórmula de la presión. Yo puedo calcular la presión, que es gamma por H, ¿no? Nosotros sabemos que presión es gamma por H. Y H es todo esto de aquí, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar esa altura, yo digo presión sobre gamma es igual a W cuadrado sobre X cuadrado sobre 2G, que es igual a H. Esta H que nosotros estamos calculando de aquí hasta aquí, ¿sí? Dice, es una ecuación análoga a la de la superficie en recipientes abiertos, en rotación. Y algo más importante que la velocidad lineal, a veces me pueden dar la velocidad lineal, es igual a X por la velocidad angular, ¿sí? En términos, aquí vamos a tener que si me dan la velocidad lineal X por B, entonces esto es B cuadrado sobre 2G, que da la altura de velocidad en metros. Esto es una altura de velocidad. ¿Ya? A veces se les ocurre dar la velocidad lineal en vez de velocidad angular, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la velocidad lineal es X por la velocidad angular. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, no es más, ¿ya? No es más. Entonces, lo único que vamos a hacer ahorita es ejemplos, ¿ya? Ahí hay otros ejemplos ahí que le estoy teniendo. Tal vez hagamos lo mismo, pero a mí me interesa hacerlo, no explicarlo. ¿O quieren que se los explique nomás? ¿O lo hacemos? Hagamos los ejercicios, porfa. Mejor hagámoslo, ¿no ves? Bien, mejor los hacemos. Entonces, voy a salirme de acá y voy a buscar ¿cómo se llama? Para hacerlo, para que lo hagamos paso por paso. Ya. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir acá. Y mejor lo hacemos para que nosotros... Tenga. Bien. Aquí uno de los ejemplos dice,
un depósito abierto. Ahora es 22 de junio. Ya, un depósito abierto, cilíndrico, de 120 centímetros de diámetro. Y 180 centímetros de profundidad. Se llena de agua y se hace girar con W igual a 60 revoluciones por minuto. Me pregunta, ¿qué volumen de agua se derrama? ¿No? Fíjense cuáles son las unidades de W. ¿Alguien me puede decir cuáles son las unidades de W? Hola, hola. ¿Cuáles son las unidades de W? En radianes sobre tiempo, ya sea minutos o segundos. W, la unidad es radianes sobre minutos o sobre segundos, ¿no ves? Sobre tiempo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a sacar por segundo porque aquí la gravedad está en metros sobre segundo, ¿no veo? Entonces lo vamos a sacar sobre segundo. Dice que está lleno de agua. Está llenísimo de agua. ¿Ya? Y tiene aquí un diámetro de 120. Bien, fíjense, al girar sobre su eje, con esa W, ¿ya? Al girar sobre su eje, aquí va a haber un espejo de agua. Ese espejo de agua es un paraboloide de revolución. Ese paraboloide es esto de aquí. ¿Qué significa? Que ese volumen que yo estoy dibujando con rojo acá, aquí voy a tener un volumen del paraboloide. Si ustedes se dan cuenta, como está lleno de agua, ese volumen del paraboloide, ese es el volumen de agua que se derrama. Por lógica, ¿es o no es eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Es el volumen de agua que se me va a derramar, ¿no? Porque al girar, yo voy a tener que
todo esto, y todo eso de que está ahí al medio con rojo, eso se va a eliminar, se va a salpicar hacia afuera, ¿no ves? Entonces, vamos a empezar aquí facilito. W sería 60 revoluciones por minuto, ¿ya? Una revolución es 2pi y un minuto igual a 60 segundos. Entonces, ¿esto cuánto es el valor de W? El valor de W va a ser 2pi radianes, estos son radianes. Esta revolución se va con esto y esto se va con esto. Radianes sobre segundo, ¿no? Esto se simplifica con esto. Bien, tengo W. Por lo tanto, yo puedo encontrar Y. Y es igual a W cuadrado por X cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sería 2pi elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? Aquí el 1,20 va a ser 0,60. Tengo que ponerlo en metro porque la gravedad la voy a poner en metro. 0,60 al cuadrado sobre 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, Y me va a quedar en metros, ¿no ven? Por favor, ¿me calculan ese valor? Lo que yo quiero es que ustedes calculen, que ustedes hagan. .72. 0,72 metros, ¿no? Entonces, de aquí hasta aquí tiene 0,72. Bien. Esto es 1,80 en metro y esto está en metro. Ahora, ¿cuál es el volumen del paraboloide? Ahorita lo dijimos. El volumen del paraboloide es igual a 1/2 del volumen del cilindro circunscrito en él, ¿no? Entonces, el volumen del paraboloide va a ser igual a 1/2 de el cilindro, pi por 0,60 al cuadrado, pi por r cuadrado, pi por r cuadrado por h, ¿no ve? Ese sería el volumen del cilindro. Entonces el radio vale 0,60 por h por 0,72. Y ese es el volumen de agua que se derrama. ¿Cuánto serían? .41. 0,41, ¿no? Entonces vamos a tener 0,41 metros cúbicos. ¿Ya? Muy bien.
Vamos a explicar el siguiente. Dice, en un ejemplo número 2, vamos a tener en un recipiente cilíndrico vertical de el diámetro es igual a 20 centímetros, H es 60 centímetros, aquí una cosa importante, el cilindro está parcialmente lleno. Con un líquido cuyo gamma, cuyo ρ me da. Cuyo ρ es igual a 850 kilogramos sobre metro cúbico. A es igual a la altura del líquido. La altura del líquido está a 50 centímetros. Se hace girar con una velocidad constante. Dice, encuentre esa velocidad angular, ¿ya? A la cual el líquido empezará a derramarse por el borde. Por el borde del recipiente. ¿Ya? Muy bien, fíjense, es importante, yo les pregunto, ¿es importante el gamma del líquido? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. ¿El ρ del líquido es importante? La fórmula que yo le di está en función de la densidad o del peso específico del líquido. Yo lo único que le he dicho es que Y igual a W cuadrado por el diámetro sobre 2 veces G. Entonces, ese dato de ahí me sirve, ese de 850, para algo. No. No ven. En vano lo han dado ahí. No sé para qué, para que ustedes empiecen a preguntarse, ¿ya? Para que ustedes empiecen a preguntarse y decirme, ¿será que interviene? ¿Será que esa altura de la parábola depende del líquido del recipiente que estoy haciendo jurar? No depende, puede ser aceite, puede ser, puede ser, qué sé yo, con mayor, menor densidad, puede ser glicerina, puede ser alcohol, no hay problema, ¿ya? No depende, esa parábola no depende de la densidad del líquido, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a dibujar. Aquí tiene un cilindro. Ya lo vamos a simplificar más bonito acá. Sabemos que es un cilindro.
tiene un diámetro de 20 centímetros, probeta de laboratorio, un H de 60 centímetros, ¿ya? Esto es 20 centímetros, no le puse, puse los centímetros nomás. 20 centímetros. Y el líquido, el cilindro está parcialmente lleno de un líquido cuyo ρ es tanto y tiene una altura de 50 centímetros. Vamos a exagerar un poquito. Y esto es 50 centímetros. Entonces, nosotros vamos a ver que este es el líquido. ¿Bien? Ahora, me dice, encuéntrenme a qué velocidad podría girar para hacer esto de acá. Es decir, que mi espejo de agua va a hacer esto. Cuando yo giro a una velocidad W, ¿no? Entonces aquí voy a tener un paraboloide. Donde yo voy a obtener de aquí una altura Y. ¿Ya? Lo que yo quiero es cuánto vale ese Y. ¿Cómo podría hacer para encontrar ese Y? Porque fíjense que aquí tengo dos incógnitas. Tengo Y no conozco W. ¿Ya? Tengo dos incógnitas ahí. Entonces, ¿cómo podría pensar ahí? Yo de algo estoy seguro. De algo que hemos dicho aquí hace rato, que el volumen del paraboloide de revolución es igual a un medio del volumen del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el volumen del paraboloide? Fíjense que aquí, a ver, lo voy a poner 50 al otro. Fíjense que aquí, de aquí a aquí, me queda un 0,10 metros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuál es el volumen para este 0,10? Es como si yo tuviera otro, a ver, lo voy a borrar luego, ¿sí? Es como si yo tuviera esto de aquí, que tiene una altura 0,10. ¿Por qué? Fíjense, para que empiece a derramarse, entonces tiene que estar ahí. ¿Cuál es la altura de este de aquí? Esto va a ser
eh, no, mejor lo voy a borrar. Si no lo voy a confundir más. Ya. Aquí vamos a hacer pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el 0,10. ¿Ya? Que ese sería el volumen de ese cilindro. El cilindro que está hasta aquí. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 1/2 del volumen del cilindro circunscrito en él, ¿cierto? Bien, pero resulta que como esto tiene 0,50, también esto tiene 0,10. ¿Sí? Vamos a demostrar que justamente desde el nivel de agua va a aumentar y va a disminuir en una misma proporción. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá 1/2 pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por, fíjense, yo voy a demostrar que esto de aquí, bueno, yo le dije que lo voy a demostrar, ¿no? Que esto yo le voy a llamar Y1 más 0,10. ¿Sí? Porque este valor de aquí a acá yo lo conozco, que es 0,10, porque 60 menos 50 es 10, entonces sería 0,10 centímetros. Pero lo que no conozco es este de aquí valor, y eso es lo que voy a demostrar que justamente vale 0,1, ¿no? Entonces, de esa fórmula yo puedo encontrar el Y1. Esto, este pi, con esto de aquí, con esto, con esto, con esto, con esto se me va. Y vamos a tener 2 por 0,10 es igual a Y1 más 0,10. Entonces Y1 va a ser 2 por 0,1 menos 0,1. Entonces Y1 va a ser también 0,10. Con esto estoy demostrando que lo que sube también va a bajar en la misma proporción. ¿Sí? Porque fíjense, de aquí a aquí yo estoy segura que es 0,10. Pero de aquí, desde el nivel de agua hacia abajo, no lo sé todavía, por eso le estoy demostrando, ya que vale 0,10. Pero ya con esto que yo le he explicado ahora, lo que sube, si sube 0,10, desde el nivel de agua va a bajar los mismos 0,10 y en esa posición usted va a tener el Y de la parábola, ¿no? Entonces, en este caso, Y va a ser el 0,10 más Y1. Por lo tanto, Y va a ser 0,20, ¿no? Hasta que llega aquí, desde el nivel de agua hasta que llega ahí, ¿ya? Entonces ya yo conozco Y. La fórmula de acá, yo la tengo, copiar, tenía dos constantes, dos variables que yo no conocía. Por lo tanto, Y que vale 0,20 es igual a W cuadrado por 0,20 dividido entre 2, que sería el X cuadrado, sería 0,10 elevado al cuadrado sobre 2 veces por 9,81. Entonces, calcúlenme cuánto vale W.
A mí me sale 19.8. 0,20 por 2 por 9,81 dividido entre 0,10 al cuadrado. Me sale 19,8 radianes sobre segundo, ¿no? Ahora, lo que yo quiero enfatizar es esto de aquí. ¿Ya? Fíjense, como yo voy a tener el volumen del paraboloide de revolución, fíjense que es 0,20, ¿no ven? Entonces, si yo tengo el cilindro la mitad del volumen de pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la mitad, por 0,10, ¿no? Entonces, aquí el cilindro es un medio de Y1 más 0,10 por pi por diámetro cuadrado sobre 2, la mitad, ¿ya? Entonces, estoy demostrando de que la misma proporción que desde el nivel de agua que sube aquí, y eso se manifiesta en todos los problemas, ¿ya? Que si aquí yo tengo, desde este nivel de agua, tengo la misma cantidad arriba y la misma cantidad abajo, para encontrar el valor de ella, ¿ya? ¿De acuerdo? Para encontrar ya el valor de ella. Entonces, aquí como yo tenía dos incógnitas, como yo necesito llegar hasta aquí, hasta el borde, ¿no? Porque yo dice hasta que empiece, al momento en que empezará a derramarse por el borde del recipiente, ¿no? Entonces, para mí va a ser más fácil eso de ahí. A ver, revísenlo, a ver si lo entendieron. ¿Ya? Aquí vamos a agregar algo. Ya, vamos a agregar algo importante acá. Si han revisado, algo importante que hemos demostrado ahí, que me dice el punto de la superficie libre. Estoy hablando del espejo de agua, espejo de líquido. ¿Ya? Porque esa es una parábola, ¿cierto? Ya. En el eje de rotación, sí. En el eje de rotación, dos puntos, o punto y coma, dice desciende una altura igual a la elevación. O sea que desciende y se eleva lo mismo, igual, ¿ya? Que sufren los puntos del líquido
o sea, de líquido, o sea, todo el espejo de agua, en contacto con las paredes del recipiente. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, dice un cilindro de 2 metros y este está grande, de altura, y 1 metro de diámetro. Contiene 1.5 de agua. Contiene 1.5 metros de agua. Si el cilindro gira alrededor de su eje geométrico, ¿qué velocidad angular se puede alcanzar sin que se derrame el líquido? Muy similar al anterior. Tenemos acá otra vez el cilindro. Tiene un diámetro de 1 metro, una altura de 2 metros y el nivel de agua es este de aquí, 1.5 metros. Este es el nivel de agua que hay acá, de líquido. ¿Ya? Para que no se derrame el líquido, por supuesto, mi parábola viene a ser esta, ¿no? Que aquí tengo un volumen de un paraboloide que está hueco ahí, ¿no ve? Es decir, todo eso ya es aire. Y el nuevo líquido, por supuesto, va a ser esto. O sea, nuevamente el líquido va a ocupar todo esto, ¿no ves? Esto que está con azul es lo que se va a ocupar del líquido. ¿Ya? Y todo eso que está dentro del paraboloide es un vacío. Fíjense, de aquí a aquí hay 0,5 metros. Con esta teoría que he dado acá, con la teoría que he dado ahí, ¿ya? Entonces, fíjense que, ¿cuánto esto de aquí hasta ahí? Con esa teoría que le he dado ahí. ¿Cuánto es ese valor? Que yo le he llamado Y1 en el otro problema. 0,5 metros. 0,5. Entonces el Y de la parábola va a ser 1 metro. Por lo tanto, Y, que va a ser W al cuadrado sobre X cuadrado sobre 2G. W va a ser la raíz de 2G por Y.
sobre x cuadrado. W es la raíz de 2 por 9,81 por 1 metro sobre 0,5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería esa? Porque lo que 8,86. 8,86. Entonces, a partir de aquí del eje, lo que sube, baja. A ver. Bien, también se podría demostrar, digamos, porque lo que se derrama de agua, este es un diámetro X1, ¿no? Ese volumen de agua de aquí es el que lo voy a reemplazar por todo ese vacío. ¿Se dan cuenta, no ven? Yo podría, por semejanza de triángulo, encontrar este X1. Y también podría demostrarlo de otra forma, que lo que sube vuelve a ser la misma cantidad desde el espejo inicial de agua. ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Bueno, con esa teoría también podemos demostrarlo de la otra forma, ¿no ve? Como lo de arriba. Bien. Ahora, un ratingo, espera, voy a buscar otros ejemplos. Un ratingo. Voy a buscar otros ejemplos. Bien, bien. A ver, vamos a ver otros problemas por acá. Bueno, un ratingo. Este tipo de problemas no hay en el Robert Mod. A ver, depósito abierto, sección cuadrada. No hay. A ver este de acá. Vamos a ver qué tal nos sale. Dice, ¿a qué velocidad debe girar
¿A qué velocidad debe girar el depósito? Ustedes me van a ayudar a hacer este, ¿eh? Del problema anterior. Del problema 5.23. Bueno, ahorita vamos a ver qué dice el problema 5.23. Para que en el centro del fondo del depósito la profundidad del agua sea nula. Al revés de lo que nosotros nos estábamos, 5.23. Un depósito cilíndrico, a ver. Este tiene un diámetro. El problema anterior dice un depósito abierto cilíndrico de 1.22 centímetros y 1.83 de profundidad. $1.22 metros, entonces pongámosle metros. Se llena de agua. Quiere decir que está lleno hasta acá. Se llena de agua. Y se hace girar. Ya. Se hace girar a una velocidad de 60 revoluciones por volumen. ¿Qué volumen de líquido es y cuál es la profundidad del eje? ¿Ya? Creo que no lo hemos hecho. Este de 1.22. No lo hemos hecho, ¿no? Son 80. Bueno. Resulta que aquí me pide, si en el anterior problema me pedía con qué velocidad puedo girar. ¿A qué velocidad debe girar? Para que suceda esto. Que la parábola me venga así, ¿no? O sea, que a mí me quede, para que la profundidad, dice, del depósito, que el agua se anula, o sea, no hay agua ahí en esa profundidad. Entonces a mí me va a quedar del líquido, me va a quedar esto. Y todo lo demás se me va a derramar. ¿Cierto? Eso es lo que me va a quedar de líquido. De líquido en el recipiente. Bien, ya yo tengo el valor de Y, ¿no ves? ¿Cuánto es el valor de Y? 1.83. Entonces, en este caso, Y vale 1.83. Y va a ser igual a W cuadrado por X cuadrado. Son bien facilingos estos problemas. Entonces, W va a ser la raíz de 2G por Y sobre X cuadrado. La raíz de 2 por 9,81 por 1.83 dividido entre 0.61 al cuadrado. Entonces, la velocidad angular, ¿cuánto sería? 9.82. 9.83, dice que uso problema. Bueno, 82, 83.
radianes sobre segundo. Muy bien, jóvenes. Nos queda tiempo. Nos queda, ¿no? Una media hora más. Vamos a hacer este. Es fácil esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Fácil? Hay un problemita aquí en el libro de Xiao, porque estoy sacando del Xiao este tema, por supuesto, por si acaso, no hay en el Shover Mod, ¿ya? Estoy sacando problemas del Xiao. Y hay un problemita aquí que estamos tratando de ver qué es lo que pasa con este libro de Xiao, ¿ya? Entonces, fíjense, si el recipiente es cerrado o es abierto, se me produce el mismo Y, que sería la altura de la parábola, ¿ya? Lo único que me varía si está cerrado es que las presiones son diferentes, nada más, ¿ya? Si está cerrado, simplemente hay una variación de presión, nada más, ¿ya? Entonces, pero aquí nosotros estamos trabajando con Y. Dice, en un depósito cilíndrico, ¿me van a ayudar, por favor, con este problema? Cerrado, ¿no? Tiene H 1,85 metros. Diámetro tiene 1,40 metros. Metros de agua. W está girando a 20 radianes sobre segundo. Pero dice qué área del fondo del recipiente quedará al descubierto. Bien, yo me voy a imaginar ya, me voy a imaginar un cilindro cerrado de esta forma. ¿Bien? Mejor no lo cierro aquí, lo voy a cerrar acá. Ahí está cerrado. ¿Ya? Y contiene líquido. Contiene un líquido hasta ahí, hasta donde está cerrado. ¿Ya? A ver, un ratito, vayan, un ratito, necesito hacer una llamada urgente, que me acordé. Está cerrado y está lleno de líquido, ¿ya? Pero aquí yo tengo que una parábola, debido a la presión por lo que está cerrado, aquí en el fondo
me va a quedar un área descubierto. ¿Qué quiere decir? Que su parábola va a venir así. ¿Ya? El alto de la parábola, debido a las presiones, va a tratar de romper ese fondo. ¿Ya? Bien, resulta que de aquí a acá yo sé cuánto es este cilindro de aquí. Y este de aquí tiene... Hola, ¿estás en la autovía? ¿Y dónde estás? ¿Y qué vas a hacer? Pero está tu tía Miriam ahí. No hay almuerzo, ¿no ves? Ah, ya. No, porque si no, te venís más a almorzar. Ahí es bastante bien. Bueno, perdón. Entonces, esta, aquí yo le voy a llamar un X3. ¿Cuánto vale ese X3? Porque aquí está girando sobre ese eje. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese X3? El diámetro mayor. Si nosotros vemos que ese diámetro es 1.40 metros. Entonces X3 vale 0.90 a 0.90 es, ¿no? Acá no es 1.40, me equivoqué. Es 0.90. ¿Ya? Entonces, 0.90. Aquí vamos a corregir. 0.90 metros. Ese tanque tiene hasta aquí, tiene 1.85 metros y aquí me equivoqué. Tiene 1.40, estaba leyendo otro problema, 1.40 metros de agua. ¿No? Ya, supongamos que este ya es el 1.40 del líquido. Ya, me había equivocado de eso. El recipiente tiene 1.85, 1.40, supongamos que es hasta aquí. No puede ser los 1.85. Entonces eso es lo que tiene de agua. Ya. Fíjense que aquí a la altura de los 1.85 se me forma una parábola, una circunferencia diferente en el eje de la parábola. Y este valor de aquí a aquí le vamos a llamar X2.
Y aquí, para no confundirnos, le vamos a llamar a este punto A y este punto B. Bien. Aquí, a este punto C, este punto D. Aquí también va a haber otra circunferencia que tiene otro diámetro diferente. Esto de aquí yo le voy a llamar X3. Y este fondo le voy a llamar S. ¿Ya? Entonces, yo puedo encontrar este valor de Y. ¿Puedo o no puedo encontrar ese valor de Y? Si yo tengo aquí un dato que sería el X3, y el X3 vale 0,45, ¿no ven? ¿Por qué? Porque el diámetro vale 0,90. Entonces, SY igual a W cuadrado por X cuadrado sobre 2G. Entonces, ese valor de Y vale 20 al cuadrado por 0,45 elevado al cuadrado sobre 2 por 9,81. ¿Cuánto sería ese valor de Y? Punto 13. 4,13 metros. Bien. Lo que yo no conozco ahora, ni el diámetro, donde está cerrado, por supuesto, porque es aquí donde está cerrado, ¿ya? Porque esto es una parábola supuesta, ¿sí? Un espejo de agua supuesto debido a las presiones, ¿ya? Entonces, esto de aquí es 1,85. Y de aquí a aquí hay 1,40, ¿no ven? Ya. Yo quiero calcular cuánto vale de aquí hasta aquí. A eso yo le voy a llamar Y2. Y este valor de aquí hasta aquí yo le voy a llamar Y3. ¿Ya? Entonces, fíjense, el Y2 va a ser W cuadrado, por X3, por X2 elevado al cuadrado sobre 2G. Que esto, por supuesto, va a ser 20 al cuadrado. No conozco el X3 ahí. El X2, perdón, al cuadrado sobre 2 por 9,81. ¿Cuánto es ese valor de Y2 en función de X2? No conozco ni Y2. Aquí tengo dos incógnitas, no conozco esto y no conozco esto. ¿Cuánto vale? 20,39. ¿Cuánto? 20,39. X2 elevado al cuadrado. Ya. No conozco Y1, que es W cuadrado por X1 al cuadrado sobre 2G. Que esto igual es 20,39, porque son los mismos valores de X1 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, y1 vale 20.39 de x1 elevado al cuadrado. No conozco este valor y no conozco esto. ¿No ven? Tengo y2 y tengo y1. Bien. Porque yo lo que quiero encontrar es cuánto vale mi x1. Escucha, aquí me equivoqué. Esto es x1. Este valor de aquí es x1. Yo no conozco x1. Para poder encontrar x1, yo tengo que encontrar ese y1. ¿De acuerdo? Bien. Pero según el gráfico, que según el gráfico, ustedes me pueden sacar gráficamente cuál es la relación entre y1 y y2 según el gráfico. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la relación que hay entre y1, y2 y y3? Aquí, perdón, esto es y1. ¿Cuál es la relación entre y1 y y2? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Porque Y2 fíjense, es igual a Y1 más 1.85. y1 que es de aquí hasta aquí más 1.85 es igual a Y2. y2. Entonces, lo que yo puedo sacar aquí es que voy a tener que 20.39 de x1 al cuadrado más 1.85 es igual a 20.39 de x2 elevado al cuadrado. Entonces, ahí yo tengo algo importante, que 20,39 x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, o para no tener ese negativo, 1.85 es igual a 20.39 x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Y ahí hay una diferencia de cuadrados perfecto. Bien. Tengo una relación, tengo los valores de y1 y y2 que ya hemos encontrado anteriormente. Pero yo aquí les voy a preguntar, ¿cuál es el volumen de aire? ¿Cuál es el volumen de aire? O sea, lo que está dentro de la parábola. ¿Cuál es el volumen de agua, jóvenes? De aire. Lo que está dentro de... A ver, lo voy a remarcar de nuevo. Con amarillo después lo voy a borrar. ¿Será este el volumen de aire? Sería menos la parte de abajo, yo creo. No es, ¿no ves? No es. Eso no es.
Porque, a ver. ¿Será ese volumen de aire? ¿Qué hizo? No es, ¿no? A ver, se lo voy a hacer otro dibujo más bonito. ¿Ya? Si yo tengo aquí, voy a dibujar el cilindro. Que por supuesto va a estar cerrado. Esto tiene 1.85, ¿no ven? Ya. Y aquí tiene líquido hasta aquí. Este es el nivel de líquido, que es 1.40. ¿Cierto? Ya, el volumen de aire lo voy a dibujar aquí. Ese es el volumen de aire que hay antes de que empiece a girar, ¿cierto? ¿No? Entonces, fíjense, este es el volumen de aire, que sería ese de ahí. Antes que empiece a girar en esa velocidad W. ¿Ya? Entonces, ese volumen de aire va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por lo que me queda de aquí a aquí es 0.45, ¿no ven? Para que quede el 0.85. Entonces me quedaría por 0.45. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería eso? Ese volumen de aire. Va a ser pi cuarto, el diámetro tiene 0.90. Por 0.45. ¿Cuánto sería ese volumen de aire? 0.29. 0.29 metros cúbicos, ¿no ves? ¿No? ¿Volumen de aire o volumen de vacío? ¿Ya? Bien, entonces, estas serían las condiciones iniciales del cilindro. Entonces yo voy a tener el volumen de vacío. Ingeniera, disculpe, Ajá. ahí la altura 1.85 es todo, no es la mitad. No, porque fíjense que me dice que tiene 1.40 de líquido. ¿Ya? Entonces, si tiene 1.40 de líquido, porque esto es líquido. ¿Ya? Fíjense, acá dice, tiene 1.40 de agua. Y la altura del recipiente es 1.80, el diámetro es 0.90. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué me queda de vacío? O sea, antes de que empiece a girar, es 0,45. Y ese volumen de agua yo tengo que reemplazarlo por el volumen de las parábolas, ¿cierto? De los paraboloides, ¿ya? Porque ese volumen de vacío, porque tiene que llegar, digamos, supuestamente mi parábola tendría que llegar hasta ahí, ¿cierto? Supuestamente, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver de que aquí no conocemos todavía cuánto es este X que está al nivel de agua. Pues es otro X diferente, ¿ya? Entonces, yo voy a decir, va a ser igual al volumen del paraboloide ese volumen del paraboloide ABS menos, a ver, voy a borrar de nuevo. Allá ya yo lo marqué el volumen de vacío. El volumen del paraboloide ABS menos el volumen del paraboloide CDS, ¿no? Fíjense, aquí yo lo he mostrado ya cuando sucede ya la rotación, ¿ya? Que este es el volumen de vacío que yo tengo. Dentro del tanque cerrado, ¿sí? Por eso me dice el volumen del paraboloide, de este paraboloide más grande, que sería este, ¿ya? El volumen de este paraboloide, menos el volumen de este paraboloide pequeñito de aquí. ¿Se dan cuenta, no ven? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto que yo tengo con amarillo ahí, lo vuelvo a repetir, esto que está con amarillo aquí, es un volumen de aire que está dentro del tanque cerrado, ¿no? Entonces, ese volumen de aire va a ser el volumen del paraboloide grande, ABS, menos el volumen del paraboloide que yo estoy dibujando aquí con chiquitito, esto de aquí. Este paraboloide tiene un volumen. ¿Se fijaron, sí o no? ¿Ya? Bien. Entonces, yo tengo el volumen tengo el volumen de vacío, ¿no ven? Este volumen de vacío que ya lo calculé allá, voy a tener pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 0,45. Ya lo calculé. El diámetro, de una vez lo voy a poner. El diámetro es 0,90 al cuadrado por 0,45. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es el volumen del paraboloide? A ver, si ustedes me pueden decir, ¿cuál es el volumen del paraboloide ABS? De este grandote de acá. ¿Cuál es este volumen de aquí que estoy repintando hasta por acá? De ese. ¿Cuál es el volumen de ese paraboloide? ¿Ya?
Hace ratito hemos hecho 2 ejercicios ya con ese volumen. ¿A qué igual ese volumen de ese paraboloide? Es un medio del volumen del cilindro que está circunscrito en él. Es la mitad del cilindro. ¿Ya? Entonces voy a tener que va a ser un medio, la mitad, de pi por el x cuadrado. Sería el x2 elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Por cuánto? Por y2, ¿no ves? Sí, porque esa sería la altura. A ver, ¿se fijan? ¿No ves? Fíjense, tiene una altura de y2 aquí. Y la mitad es un medio de y2 por el cilindro que está circunscrito ahí, tiene radio x2. ¿Ya? Menos un medio de pi por x1 al cuadrado, que sería el volumen de este paraboloide chiquitito que está aquí, el CDS, un medio de pi por x1 al cuadrado por y1. Bien, ¿por qué no lo calculé aquí? Porque yo quiero simplificar este con este con este. Este 2 con este 2 se me simplifica y me quedaría aquí 0,90 al cuadrado por 0,45 dividido entre 2, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener x2 al cuadrado por y2 menos x1 al cuadrado por y1. ¿Cuánto sería ese valor de ahí? $0,18. Un decimal más, a ver, 0,18. 2. 2. Muy bien. Como yo sé acá cómo y2 era igual a 20,39 de x2 elevado al cuadrado. Y1 también era 20,39 de x1 elevado al cuadrado. Entonces, yo voy a reemplazar los valores. Voy a tener x2 elevado al cuadrado por 20,39 de x2 elevado al cuadrado menos x1 al cuadrado por 20,39 de x1 elevado al cuadrado. Aquí voy a factorizar 20,39 y aquí tendría x2 elevado a la cuarta menos x1 elevado a la cuarta. Entonces 0,182 dividido entre 20,39 es igual x2 elevado al cuadrado menos x1 al cuadrado por... A ver, no sé, tal vez pongámoslo una en función de la otra, ¿no? Dejémoslo mientras tanto así. X2 a la cuarta menos X1 a la cuarta. Bien. Pero nosotros hemos calculado algo por acá.
Aquí hemos calculado algo de la parte geométrica. Copiar, pegar. Y yo digo, ¿cómo? Porque ya lo calculé. Entonces, ¿qué me quedaría ahí? A ver, ahí tengo que hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que yo quiero calcular es X1, ¿no ven? Entonces voy a tener 1.85 dividido entre 20.39 es igual a X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado. Por lo tanto, X1 al cuadrado vale X2 al cuadrado. El X2 voy a factorizar porque necesita el X1. X2 al cuadrado sería igual a 1.85 por 20.39 más X1 al cuadrado. Ahora, yo podría haberlo hecho una diferencia de cuadrados perfecto ahí, ¿no? Aquí podría decirle X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado. Perdón. Por X1 al cuadrado más X2 elevado al cuadrado, ¿no? Yo tengo el valor de X2 menos X1, pero no tenía este de acá. La suma no la tengo, entonces yo prefiero despejar de allá, de aquí nomás y reemplazar allá. Entonces, reemplazando acá, yo voy a tener 0.182 y entre 20.39. Voy a tener el 1.85 dividido entre 20.39 más X1 al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no ve? Porque tendría X2 al cuadrado elevado al cuadrado menos X1 a la cuarta. Entonces yo estoy reemplazando ese valor de ahí. ¿No ve? Entonces, tengo... Tengo que sacar un binomio elevado al cuadrado. Aquí menos X1 elevado al cuadrado. 0.182 dividido entre 20.39, esto es 1.85 por 20.39 al cuadrado, más 2 veces X1 al cuadrado por 1.85 por 20.39, más X1 elevado a la cuarta. Menos X1 elevado a la cuarta. Este se va con este. Por lo tanto, a ver su micrófono, por favor, joven. ¿Quién está con micrófono abierto ahí? Ya. Entonces, yo de aquí voy a despejar X1. X1 al cuadrado. Va a ser 0.182 dividido entre 20.39 menos 1.85 dividido entre 20.39 elevado al cuadrado. Esto pasa a restar. Todo esto pasa a 20.39
dividido entre 2 por 1.85. Bien, ¿cuánto sería el x1 elevado al cuadrado? Si me calculan, por favor. Hola, hola, ¿cuánto sale? ¿Me lo revisan? Entonces, el área descubierta Cristian Calizayas, micrófono. El área descubierta en el fondo del recipiente área descubierta es igual a pi por x1 al cuadrado. Entonces, de esa forma yo estoy encontrando el área descubierta. Pi por radio al cuadrado es el área, ¿no? Bien. Como ya ahí me han puesto los radios ahí para que me despierte, para que se despierten sus compañeros. Lo vamos a dejar ahí. Ustedes lo calculan. Lo calculan luego. ¿Ya? Donde yo tengo que despejar el x1, por supuesto, aquí puedo ocupar el x1 elevado al cuadrado ahí sin sacarle la raíz. ¿Ya? Porque ese valor lo puedo encontrar ahí y puedo despejar ahí. Entonces, aquí en el resultado del libro me dice que es 0,0204 metros cuadrados. A ver, compruébenlo. ¿Ya? Ahí me sale 0,038. La raíz 0,038. Raíz. La raíz x1, a ver, revísenlo, por ahí no hemos equivocado también. Resultado del libro, x 0.62. 0.0806 dice, no sé. Por ahí me estoy equivocando yo algo. A ver, vamos a revisar. 38. 0,038. Ya. Algún valorcito por ahí. Entonces el área va a variar un poquito, ¿no ven? Esto es 0,038 elevado al cuadrado por pi. ¿Ya? 0,06 salí aquí. 0,08. No sé, lo voy a volver a revisar por aquí más arriba, a ver, tal vez. Sacando la raíz 0,0661, 62. X1, 0,0. 62. 62. Pueden Eso ser los decimales, ¿no? Tal vez de algunos decimales que nos estamos considerando, ¿no? Sí, pero yo creo que está bien nomás el procedimiento que nosotros hemos hecho, ¿ya? Entonces que les sirva como base. Tal vez por ahí algún dato de los decimales nada más, ¿no? Porque se maneja, estamos trabajando con 2 decimales, tal vez que trabajando con más decimales ya sale más exacto, ¿no? Bien, entonces esto le vamos a volver a pasar, jóvenes, para que ustedes lo revisen, ¿ya?
Esto es los recipientes. Vamos a hacer unos ejemplos más. Mañana nos vemos en el módulo 225, por favor, a las 11:30. ¿De acuerdo? Ahí hemos quedado, ¿no? Para dar el repechaje. ¿Ya? Y el viernes vamos a hacer una clase presencial de prácticas, ¿ya? Porque con esto terminamos para dar el segundo parcial, que va a ser la próxima semana ya. ¿Ya? El viernes terminamos haciendo algunos ejercicios más, ¿ya? Vamos a hacer, algo que no entiendan, ejercicios de los que hemos visto las dos últimas unidades, y de esas dos cortitos son el examen, ¿ya? Y la próxima semana ya empezamos con la hidrodinámica, que nos va a llevar un tiempito. Yo creo que hasta el 15, 20 de julio estamos acabando para dar el examen final, ¿ya? Tercer parcial y el final, ¿ya? Bien, ok, nos vemos entonces hasta mañana, hasta mañana. ¿Sí? Ingeniera, una consultita breve. ¿Puede Claro. entrar al Classroom del parcial tipo A y mirar el primer ejercicio? Es que ayer lo resolví, pero justo me entró una duda con un valor y eso quiero saber si yo me equivoqué o si al O dibujar... yo también me equivoqué. Sí, o al dibujar, porque tengo la duda en el dibujo más que todo. Ya. A ver. A ver, fíjate. Voy a dejar de compartir acá. Ya. Entonces, espérate. Ya, yo estoy en el Classroom. Ya, ¿del parcial cuál era? El parcial A, sí. Ya. Mire, la duda que yo tengo es, obviamente por medio de presiones nosotros calculamos H1 y H2. Ahora, fíjese en el gráfico, H1 llega hasta la línea del punto E y mediante la relación de triángulos pillamos Y1, pero el dibujo no llega No es la relación de triángulos, nada que ver. A ver, ya, yo tengo aquí como dato tengo la presión máxima en D aquí en este punto. No tengo H1, no tengo H2. Sí, pero yo me refiero una vez encontramos H1. Ya, si nosotros encontramos H1, fíjense que el H2 es H1 sobre 20. Ese es dato. Sí. Ya, ahora, ¿cuál es su duda? Que mire, aquí nosotros en el triangulito, fíjese que tiene 9.4, que es el H1 que encontramos previamente para sacar L. Ya. Y L sale 9.545. Ahora, Ya. mi duda en el dibujo principal, esa L no tiene que ser desde el punto E hasta la esquina superior. Desde el punto E hasta aquí, Sí. sí. Hasta ¿Por aquí. qué? Porque fíjese en el YSG le aumenta 0,5, que vendría a ser la altura de la compuerta, por así decirlo, pero supuestamente Y1 tendría que estar desde el punto E, o sea, no debería aumentarse la altura de la compuerta, esa es mi duda. No sé si me entiende. Ya. Ahora, Y1 es 9.54, ¿no? Ajá. Creo que sí hay un error ahí, ¿no ves? Porque el Y1 es desde este punto Claro, hasta el vértice superior. hasta E.
de E hasta el vértice superior, ¿no ves? Sí, Entonces, este Y1 es ese valor menos el valor de los 0,5, ¿no ves? no, sería menos el 0,2122 porque ese es No, nuestro no, no, centro no, de no, gravedad. no. El Y sub CG, a ver. Ese 9,4. Ujú. Tenemos la presión acá. Y tenemos H1, ¿no? H1 es este de aquí hasta el punto E. Porque la presión en E vale el gamma del agua por H1. Y la presión en D va a ser este H1 más el gamma del sedimento por H2. Tenemos aquí, podemos encontrar H1. A ver. H1, este es H1, ¿no ves? Este aquí me he olvidado. Sí. H2 es H1 sobre 20. Entonces, haciendo operaciones, me sale que H1 vale 9,4, ¿no? Sí, esa parte está bien. La Ya. cosa es en el cálculo Ahora, del YSG. el H2 está 0,47. Está bien. No, lo que estoy viendo es esta distancia de aquí. Hasta el punto E. Entonces, este 9,545 viene desde este vértice hasta el E, ¿no ves? Sí. El L. Bien. Sí. Pero el HCG es justamente, este Y1 no es 9,545, ¿no ves? Ese Y1 tengo que restarle el 0,5. Este valor de Y1 de aquí tengo que restarle el 0,5 de la compuerta. Sí. Y ¿Sí? Y entonces sumarle, este valor entonces no es 9,5, es 9,045. ya, ¿Ya? Entonces ya. a eso yo le tengo que, a todo este valor de aquí, al 9,45, 9,545, tengo que restarle este 0,2122, que es de la distancia del Sí. centro de gravedad de ahí, ¿no ves? Entonces Ok, este sería, entonces ese 0,5 que está ahí. ajá, ese ISG, entonces sería ese valor del 9,545 que es hasta acá, Sí. menos el 0,2122. Eso lo voy a arreglar y lo voy a volver a subir, ¿ya? Ok, perfecto. Es que esa Bien, era mi bien. duda porque no me Ok, cuadraba ese valor me he y equivocado ahí al tomar el valor de Y1, ¿no? Que la gráfica es hasta aquí, hasta el sí, punto E. sí, esa era mi ¿Ya? duda precisamente. Ok, Ya, perfecto, ya, ingeniera. Gracias. gracias por hacerme anotar. Muy bien, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Gracias.